¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Encantado, Nuria. Particularmente hoy, estoy muy contento. Sí, ya Y habrán ahora, notado nuestros espectadores que no estamos en nuestro plato habitual. Nos hemos venido a un hotel en el centro de Madrid porque hoy vamos a hablar con el hijo del Capitán Trueno. efectivamente, ni Sí, más ni menos. sí, cara a cara. ¿Qué tal, Miguel Bosé? ¿Cómo estáis? Muy bien, Muy ¿y bien, tú? encantados de estar contigo, Miguel. Muchas Muy bien, gracias. igualmente. Igualmente, desde hace tanto tiempo. Y tanto tiempo, sí, Tanto, y ¿eh? tanto. ¿Cómo es José María Marco? Bueno, yo no sé cómo es ahora. Yo me acuerdo de cómo era. Y además, Claro, aquí lo tengo. ahí está y sale en el libro. Sí, Claro, sí, por sale eso. un retrato muy bonito. Muchas Sí, gracias, Miguel. sí, 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 sí. Sobre todo, entre todas las cosas que recuerdo de José María, ahí sale una que es muy particular y que apunta mucho lo que éramos los niños en aquella España de entonces, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta que teníamos una existencia privilegiada porque en el interior de las fronteras del liceo francés, siendo territorio francés, gozábamos de mucha más libertad y mucha más información, ¿no? Pero me acuerdo de Monsieur Martin, que era el vigilante jefe, entrar en la clase, estamos dando clase con un tal Monsieur Menu, en matemática, y de repente dijo, un assassiné le président Kennedy, han asesinado al presidente Kennedy. Y él hizo así. Y Es que era muy sensible ya. le entró un ataque de llanto, pegó un cabezazo contra el pupitre y le entró un ataque de llanto. Y yo me quedé mirando, yo estaba en dos pupitres más atrás, me quedé mirando y pensé, ya somos dos que sabemos quién es el presidente Kennedy, porque ahí nadie sabía quién era el presidente Kennedy, ni niños, ni seguramente franceses sí, pero el resto de los niños y profesores españoles no. Y José María tenía, entre otras cosas, yo me acuerdo, estas notas fabulosas en redacción, redacción de textos, siempre eran perfectas, con esa letra, esa gorda y redonda que tenía. Te ha cambiado. Sí, La has cambiado, pero tenías, ¿te acuerdas? sí, sí, ¿No? Era perfectamente, me acuerdo. me acuerdo redonda Sí, y sí, grande. me acuerdo muy bien. Era como pomelos, así. Me acuerdo perfectamente. Tienes mucha memoria, ¿no, Miguel? Brutal. Y sobre todo la sensorial, es decir, la que me permite recordar texturas, luces, olores, detalles, cosas así. Brutal, que nunca entendí porque la tenía y mi madre decía, eres la enciclopedia de lo inútil, porque acumulas una cantidad Perfecto. de datos que no sirven para nada. Pero que son lo más importante. Sí. Sí. Y ahora de repente, cuando me he puesto a escribir este libro y que las cosas han empezado a fluir, entonces he dado cuenta que a corto plazo la mayoría de las cosas de esta vida no tienen sentido y que encuentra su explicación a largo o larguísimo plazo, ¿no? Sí que es verdad que siempre has sido muy discreto con tu vida, Miguel, y de repente con este libro parece que abres la puerta de par en par, a que todos nos colemos, a que todos opinemos. Eso lo has pensado bien. Cuando uno toca determinadas edades, a pesar de que me vea bien, ¿entiendes? Pero hablo del tiempo que pasa, te haces más condescendiente y las cosas las ves de otra manera completamente diferente. No te asustas de las cosas que hiciste, que te pasaron, y ese escándalo que temías, con el que temías fuesen abordadas en otro momento, ya sabes que no va a pasar, y si pasa te da igual. Entonces yo creo que a partir de un momento empieza la edad de la generosidad. Pero no te hacen daño, entonces no te hará daño No. que hablen de tu familia, No, que hablen de no, ti. es verdad que también las recuerdas y las cuentas con unos tonos que son imposibles de trastocar, y si son trastocados, delatan a la persona que los trastoca, con lo cual, como me ha pasado antes en una entrevista, ¿no? Que ha sido muy tensa, tensísima, ¿no? Entonces me dice, no, tú quieres tener control de las cosas. Me digo, no, pero de esta entrevista sí, porque no quiero que tú lo tengas. Entonces, yo creo que llega el tiempo de poder contarse, ¿no? Con 30 años
la actualidad se hubiese comido todo esto, ahora ya que la carrera está establecida, que ya Miguel Bosé y Miguel Bosé están contados, es momento de aportar las piezas que faltan a ese rompecabezas, ¿no? Y este libro, en todo lo que se cuenta, es inédito, porque no hay hemeroteca, no hay, en esa época los que importaban eran los padres, y esa visión literaria de un niño que se cuenta en primera y en tercera persona. En fin, yo creo que era bonito y era el momento. Y llegó solo, porque las cosas te buscan, ¿no? Por mucho que tú las persigas, si no se quieren dejar encontrar, no se van a dejar encontrar. ¿Por qué te iban al liceo, pudiendo haberte llevado al liceo italiano? Porque al final en el liceo íbamos gente de familia de diplomáticos relacionados con el extranjero, familias que habían perdido la guerra, como la mía. ¿Por qué te iban al liceo? ¿Te lo has preguntado? Porque yo con la gente del liceo siempre les pregunto esto. Sí, porque español e italiano ya se hablaba en casa. Ya. Entonces, en aquella época había pocos colegios. A ver, mi madre no quería un colegio de curas, quería un colegio internacional. Entonces, italiano, el liceo italiano, ¿para qué? Si hablamos italiano en casa, yo soy bilingüe, casi trilingüe, de verdad. Entonces, estaba el British Institute, que a mi madre decía que eran muy estirados, y el Deutsche Schule, que no cursaba todo el bachillerato. Entonces quedaba el Liceo Francés, que era un colegio estupendo, con una educación maravillosa, porque, lo digo en el libro, por muy poco que se nos quedara de todo lo que nos han metido en, y Dios sabe las cantidades, a partir de Première, los 3 últimos años, los días y las materias eran interminables, ¿no? Por muy poco que te quedaba mucho. Sacas a relucir a Corneille. Yo voy a pedir a los espectadores que me perdonen esta pedantería, pero me da igual. Porque sacas a relucir a Corneille cuando hablas de Helmut Berger, que es muy divertida esa cita, porque esa cita nos la sabemos todos, nadie sabía lo que quería decir. Nada. Pero ¿cómo se te ocurrió sacar esa cita además en ese contexto, hablando de lo que hablas en ese momento? No lo sé, José María. Mira, cuando te pones a escribir, tú estás harto de... empiezan a venirte las cosas, o sea, estás aquí en esa altura del río, ¿no? El mar está delante, y empiezan a caerte cosas de la montaña que cuando tiras del hilo del agua te empiezan a llegar y te avasallan. Y según iba escribiendo, orage, au désespoir, au vieillesse de mí, me salió y dije, bueno, pues aquí se queda. Ahí está. Ahí está y se queda. Pero esto nos lo metían a tajo, pero así. No te preocupes, que esto no lo entiendo. No sé qué es más importante, Miguel, la genética o creerse la genética, la carga genética. ¿Qué te marca más? La genética, de esa no escapas, para nada. Cuando sabes que la tienes, yo creo que cuando ya eres capaz de razonar la información que te llega. Creerse la genética, es que da igual que te la creas o no. La genética es tan poderosa que arrastra, avasalla. Ya, pero a veces te dejas llevar y te comportas porque tú crees que tienes que ser de cierta forma. Mira, por mucho que hubiese intentado o por mucho que hubiese querido cambiar las cosas, pasa como con las líneas de tiempo, ¿no? Cuando se dirigen hacia un punto de convergencia, por mucho que trampes y las quieras apartar, se vuelven otra vez a su lugar, vuelven otra vez y se reconducen. No puedes hacerlo. O sea, es algo que te supera, marca el carácter, y el carácter es indómito. En el tiempo puedes reconducir o puedes
redondear, amansar costumbres. Hay una parte que se puede intentar reeducar, ¿no?, para que se transfiera a la siguiente generación. Pero esto pasa con los animales, ¿no? El breeding, o sea, es así. Se hereda del padre el trapío y la casta, y de la madre el arrojo, o lo que sea. Pero es que tú eres un hijo de tu libertad también, y del libre albedrío. Y cuando lees el libro te das cuenta que Miguel Bosé es mucho más que Luis Miguel Dominguín. Es otra cosa, es otra cosa. Yo creo que aquí en el libro lo que sí queda claro es que habría a diario, antes de desayunar, había que sobrevivirles a estos dos monstruos, dioses del Olimpo, que todo lo eclipsaban, ¿no? Arrollaban su elegancia, su personalidad, su carácter, ofuscaban cualquier cosa. Entonces había que de alguna manera intentar pasar desapercibido para sobrevivir a estas cosas. Cuando ya arranco mi carrera, el mismo día que me subo al escenario y mi padre está abajo y mi madre está abajo, les ves las caras diciendo, mi padre me preguntó, ¿pero cuándo te has subido tú a un escenario, cabrón? Y decía, ADN. Ahora, fíjate que es curioso, en México se hacen unos conciertos en unos lugares que se llaman palenques, ¿no?, que es donde pelean los gallos, a las 3 de la mañana, cuando el gallo haya muerto, ¿no? Quitan las plumas, la sangre, ponen un tapete, te subes tú con las no sé cuántos y cantas, ¿no? Y es un ruedo muy pequeño. La primera fila está aquí, se hacen selfies contigo, ¿no? Y es como un anfiteatro muy empinado, así. Y eso lo hacen los mexicanos, rancheros y tal, no sé cuántos, y hay nadie, o sea, hay internacionales, lo hago yo, no hay nadie más. Y los mexicanos dicen, es increíble, cómo dominas el espacio y la comunicación. Bueno, pues eso es un ruedo. Eso de alguna manera, el conocimiento de cómo manejar esas energías probablemente se me haya trasladado, ¿no? Yo sigo viendo, el libro me ha gustado muchísimo, Miguel. Por momentos me ha emocionado también, la verdad. Y no solo por lo que hablas de mí, vamos, es por muchas cosas. Y he vuelto a ver algo que entonces tenía muy presente y que no me daba cuenta, que era el niño, Miguel. Miguel, un niño en una circunstancia muy compleja, ¿no?, de la que yo entonces no me daba cuenta, porque estábamos muy bien educados. Y a pesar de venir de familias muy distintas, pero todo era fácil, la comunicación era sencilla. Entonces, yo te veo a ti como un chico completamente normal. En el libro has logrado recuperar al chico ese que yo veía, eso me ha gustado muchísimo. Un chico enfrentado a circunstancias muy complejas, muy complicadas, que yo no podía imaginar entonces que eran tan complicadas. Me ha sorprendido mucho el hecho de la anécdota esa que cuentas del chico ese que te dijo esas cosas tan terribles. San Pere fue. Yo no me acordaba de ese. ¿Te acuerdas, no? Sí, me acuerdo de él, pero no me acordaba de quién era, ¿no? Pero yo te veía como un chico encantador, ¿no? Era un ángel, Miguel. Entonces me ha gustado muchísimo cómo recuperas eso, cómo has sido capaz primero de vivir aquello con aquella naturalidad, y luego, segundo, de recuperar aquella presencia, aquella inocencia, ¿no?, que teníamos todos en aquel momento, ¿no? Y que en ti era particularmente complicado, ahora yo lo he entendido después, ¿no? Sí. La memoria esta de las que os hablaba, que es muy poderosa y que mantiene las cosas encapsuladas o bajo aceite, de manera que no están corruptas cuando las vuelves a visitar, que las encuentras tal cual. Y yo estoy seguro que podías oler todavía el olor del asfalto del patio de recreo que nosotros... ¿Te acuerdas los bancos? Claro, que me esos acuerdo, que había así claro. igual, así con la cara Claro. del león de la verdad. ¿Sabes que era el patio de butacas de un teatro? No me digas. Sí, es un teatro que se construyó para hacer ópera española. Anda. Y entonces el patio era así porque es el patio de butacas del antiguo teatro. Ay, no lo sabía. Sí, entonces nos hemos educado, y tú particularmente, en un teatro de ópera. Sí, de verdad. No, pero es que, mira, se me pone la piel de gallina porque toma todo todavía mucho más sentido, ¿no? Sí. Esta cosa, esta resonancia que había, me acuerdo que... Es que es eso, claro.
¡Qué cosa! Sí, ¡Qué bonito dato! Y la fachada era la misma. Conservaron la fachada y conservan el patio, que era el teatro. Los laboratorios es el escenario y el resto es el teatro. Claro, por eso el añadido era moderno. Claro, exactamente. Claro. ¡Ay, qué cosa! ¡Qué cosa! Ha recuperado no solo no solo veía la infancia, sino que ahora lo veo metida en un teatro. Que crecimos dentro de una estructura operática con esas resonancias, además. Exactamente. Que eran muy operativas, muy de teatro. Maravilla, maravilla. Respecto a lo que decías de que nunca te diste cuenta de lo que estaba pasando detrás, se nos había entrenado a fingir, ¿no? ¿Te acuerdas que en aquella época había una frase y nos repetían mucho, era que niño tienes que guardar las apariencias, ¿no? Ahora ya no te lo dicen, pero guardar las apariencias, fingir, que cuando nos dijeron ahora tenéis que hacer como fingir. ¿Qué es fingir? Pues hacer como si nada pasara. Es una tortura. Bueno, pero eso también forma parte de una buena educación, en cierto sentido, ¿no? ¿O no crees? Pero no, me comprendo el coste inmenso, claro. Con esa edad, claro. Unos costes emocionales brutales, y cuando todo eso se rompe, porque es que es normal, o sea, las mentiras en determinado momento se desarman, se caen. Fue un golpe. Entonces ya salió un Miguelito que no se sospechaba, ¿no? De una brutalidad, de una violencia, de una agresividad terrible, de la cual después quedé temblando, ¿no? Pero aquella España nos educaba a ser callados, discretos, y a no contar más de lo que se debía contar. El libro, Miguel, está contado en tercera persona y también en primera persona. A mí uno de los momentos a lo largo del libro más emocionantes es como parece que Miguel lleva como en brazos al Miguel niño, ¿no? Como casi le protege y le lleva y le pone en el safari en África, o le pone en el fondo de un pilón, que ese episodio a mí me parece magnífico, ¿no? Tiene ese realismo mágico que también tiene todo el libro. O sea, cómo tú cuidas y acoges como una especie de niño Jesús al Miguelito, ¿no? Sí, es que me fue provocando mucha ternura, ¿no? De alguna manera no le quise volver a dejar solo, reavivando de nuevo la vida en la que él estaba, ¿no? Ya ahí aparcado, ¿no? O sea, ese volver a traerle el recuerdo. No sé, es muy cinematográfico todo el libro. De hecho, estoy siempre con la cámara observando arriba para abajo. De alguna manera, esa presencia le protege y le ha protegido a lo largo de... Y el escribir en primera y en tercera persona era porque eso no me daba cuenta. Cuando volví a leer Las Galeradas, entonces dije, a los lectores, a ellos, del editorial, como que no repararon, no hicieron caso. Y cuando yo le dije, ¿qué ha pasado aquí?, me di cuenta que había sido espontáneo, y así lo dejé. Intenté cambiar párrafos que eran cortos para pasarlos a primera o tercera, no funcionaban, y lo dejé así. Y es, en el fondo, por un lado, asistir a la dramatización, y por otro lado, la voz en off, que son los recursos muy naturales y la sensación de que cuántas vidas tenemos, ¿verdad? Bueno. Calla. Uf. ¿Tú cuántas tienes? ¿Cuántas te quedan? Espero que muchas. Aquí cuántas. Aquí quedan varias todavía. Aquí quedan varias. Ya me reconozco las que ya he pasado. Más que los gatos. Otra de las cosas bonitas del libro es el niño que no está condenado a ser artista, pero que desde el principio está rodeado de belleza, ¿no? Como tú estuviste, o como en parte estábamos los demás, ¿no? Aunque tú estabas muy expuesto. Te incita, ¿no? Pero al mismo tiempo puede pervertirte en cierto sentido. Pero tú, en el paso al artista, tal como va descrito, no se pierde la inocencia. Es muy curioso, ¿no? La belleza es también el signo de una herida, ¿no? De algo
tremendo, ¿no? Que ha ocurrido y que no se puede decir de otra manera, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy bonito el paso al final, ¿no? Cuando te describes a ti mismo en el escenario y no se ha perdido la inocencia primera. Eso me ha encantado, ¿no, verdad? Sí. Eso me ha encantado. Sí, eso me ha gustado muchísimo. esto es una cosa, además, que se hace de forma muy inconsciente, esa protección de la candidez, de lo prístino, no es algo que ejerzas, no es un músculo, ¿no? Sucede, y sucede de forma milagrosa. Y al final, cuando pasa la vida y ese niño está todavía en el corazón, yo lo tengo, tú lo tienes por tus ojos, tú lo tienes también por tus ojos, te das cuenta que somos capaces de desarrollar y llevar para adelante una vida recta, honesta, coherente y determinada. Te da esa candidez, que una palabra que parece tan frágil, es de las más sólidas y de las más marmóreas, graníticas que hay en todo el vocabulario. Es brutal, es brutal. Entonces, ese niño fue protegido, y fue protegido de forma instintiva. No se entiende que se pueda hacer de otra manera. Eres también un personaje sparring, o sea, es que te dan golpes incluso antes de salir al escenario al final. Yo digo, por favor, que le dejen ya de dar por todos los lados. Eso es tremendo. Pero desde pequeño que ya nace de cara y ahí ya, eso te marcó. Y había 300 páginas más. Había 300 páginas más que quité. Nos las puedes pasar si quieres. Sí, porque iba al final decidir vamos a los hitos y quitarlas, y muchas cosas eran repetitivas. Pero la existencia, cada día que te levantabas, era a ver qué va a pasar hoy. No qué va a pasar, qué va a pasarme hoy. Porque todos los días era un tsunami creado por estas dos figuras, paterna y materna, que con sus 30 y pocos años, acuérdate lo que nosotros hemos llegado a ser con 30 y pocos años, 20 y pocos, pues imagínate ellos, lo que pasa es que ya tenían familia, se lo podían permitir porque los niños pertenecíamos a las tatas. A la Reme. A la Reme, que es la única persona con cabeza de la familia, es la columna vertebral. Sí, es un gran personaje, Él está muy bien descrito. Sí. Él la conoció muy bien. Está muy bien descrita. Está muy bien descrita. Y era la columna vertebral, y era la que soportaba el seso que había que tener para regir esa familia. Y además ella sabía que era la misión de su vida, ¿no? Por la que no cobraba. Bueno. Eso es increíble, esa escena, ¿eh? Esa anécdota es extraordinaria. Sí. Define todo el personaje, y a partir de ahí ya lo sigue. Y ahí ya cuando coge y le pega el bofetón a mi padre, lo tira para atrás, dices, y mi padre no reacciona. Claro, es que no, ¿cómo iba a reaccionar? Bueno, ese episodio también de tu padre, qué egoísta. Perdóname, Miguel. No, yo me acuerdo de mi padre, sí, qué egoísta, pero yo no sé qué hubiese hecho yo en su piel. Era una decisión muy difícil de tomar, porque tú sabes qué es lo que va a pasar con tu hijo, ¿vale? Y está su madre. Muere a los 2 meses de nacer. Y está su madre, ¿no? Una madre... Y le deja disfrutar a tu madre 2 meses del bebé. Claro, pero es que no es eso, es que es la relación que una madre tiene con un hijo, que lleva 9 meses de ventaja, a cualquiera le lleva 9 meses de ventaja, y que ha estado sucediéndole ahí, o sea, pegada dentro, una parte de sí, de la que tiene que desprenderse de alguna manera, dejar que goce 2 meses más sin decirle nada. Fue una decisión errónea, equivocada. Ponte en su piel, ¿no? Claro, no, yo no quiero. Entonces yo no querría. Y luego, mejor cuando no llegas y pides irte de juerga, yo me acuerdo que cuando abrió la puerta, la tata de mi padre estaba borracho, rapado, y estaba tambaleándose, pero estaba con los ojos rojos, y estaba llorando porque sabía que ella, o sea, el hombre no podía más ya. El hombre no podía más. Y la tata, claro, la tata estaba en sus 13 y no se hacía cargo de lo que le pasaba a él. Se hacía cargo de la situación que había dejado dentro.
y le pega una castaña y lo tira para atrás, se queda así. Y es como, sin rechistar. De hecho, mi padre luego en el futuro, cuando le decía a mi madre, vete a Somos Aguas, pasa a buscar tal cosa que te lo dé la REME. Me decía, no, manda otro, yo no voy con la REME, no voy. Otro gran personaje es tu madre. Yo la última vez que la vi fue hace mucho tiempo, en una galería del Dr. Fourquet, al lado del Reina Sofía, estaba haciendo espagueti para un montón de gente que estábamos allí. Sí, una fiesta, era típico de tu madre, de esa generosidad increíble y al mismo tiempo esa presencia tan de otro mundo, ¿no? Está muy bien retratada tu madre. Sí, porque salen las debilidades, las complejidades, la belleza, sale el personaje cuajado, ¿no? Esa humanidad, que es lo que al final yo creo que está muy bien resuelto, que da igual, lo que pasó tenía que pasar. Ellos eran lo que eran, como dices tú, con sus debilidades y sus fortalezas y lo que fuera, pero al final este tipo de gente, cuando me encanta porque hablo de este tipo de gente como excluyéndome yo y hago ya parte de ese tipo. Me parece que perteneces a la fauna. Sí, este tipo de gente está maldita. Está maldita, o sea, a pesar de todo o sea, el bagaje que tienen, ese poder, de alguna manera que tienen, les crea una maldición. Y la mayoría de ellos no son conscientes. O sea, Ava Gardner sí era consciente de eso. Por ejemplo, ella cuando decían, es que el animal más bello del mundo, decía, ¿animal? Animal, tus muertos. O sea, yo soy una mujer. Yo soy una mujer. Parecía que el animal le parecía un insulto. Cuando a todos nos parece que es una descripción, que cuando dices además el animal te refieres en general al felino o a los felinos. Pero ella sí era consciente de esa maldición a pesar de ella. Pero muchos no se daban cuenta. Mi madre no se daba cuenta. Mi madre nunca se dio cuenta. Mi padre al final de su vida. Y cuando vio toda esa cosa se desplomó entero. Se dejó ir. Se dejó ir. Sintió 1000 culpabilidades, 300.000 vergüenzas y se dejó ir. Pero mi madre, hasta el último momento, no, ajena a todo. Era la diva divina. Qué bueno. Sí. Y volviendo un momento al libro, para terminar, cuentas cómo se hace. A mí otra de las cosas que me gusta del libro es cómo se hace un artista, que es una descripción de algo raro, ¿no? Algo muy raro. Y se cuenta bien, es muy interesante, ¿no? Y no es común, ¿no? Es ese ver cómo nace, ¿no? Y tú parecías que estabas predestinado ya entonces, ¿no? El teatro, en el liceo, todo aquello, ¿no? Pero ahora queda lo siguiente. Quedan las giras, queda el atractivo, el personaje, ver cómo se enfrenta a todo eso. No sé, si tienes pensado seguir por ahí. No lo sé. Espasa quiere, le duele quiere, pero yo paré ahí porque se estaba escribiendo la serie, ¿no? Se empieza a rodar en breve. Son 3 temporadas, Ya. ¿no? Y esa parte que es sonora y más visual me parecía que tenía más atractivo en la pantalla, porque yo te puedo hablar de una canción que tú leas, incluso leer la letra, pero en cuanto la oigas sonar, la memoria de las bandas sonoras, esa que tienes tan poderosa, surge si la escuchas, no si la lees, ¿no? Y el visual de los conciertos, de las giras, de las masas, en fin, porque todas estas cosas continuaron, ¿no? Las cosas de familia, los amoríos y tal, yo creo que puede ser más divertido y más impactante en imagen, ¿no? La parte del hijo del Capitán Trueno es maravillosa porque podía ser literaria, ¿no? Estas cosas que en pantalla no puedes oler, las luces son difíciles de recrear, las texturas no las puedes tocar, pero sí a través de la palabra el cerebro las recompone en las extremidades de tus sentidos. Entonces,
Pues Miguel, muchísimas gracias. A mí me ha gustado mucho el libro, he conectado mucho y me he emocionado con la parte esa, en la capacidad que tiene el ser humano de cargarse la felicidad, de amargarnos la vida, de crearnos problemas. Sí, verdad. Y dices, uy, qué bien que estaban en Villapaz. Sí. Y tú lo a gusto que estabas además, allí. yo que ya pensaba Por favor. que ahí iban a tener mis hijos, me iba a casar con una niña bien de la sociedad madrileña, iba a tener hijos que iban a montar a caballo. Yo estaría ¿Seguro? siendo lo que quería mi padre, que quería que fuese diplomático. Y la tata me decía, diplomático tú, pero si no tienes nada de diplomático. Pero bueno. Pues nada, enhorabuena. Muchas gracias por esa Un charla. placer. A ver si la repetimos pronto. Cuando queráis. Buen viaje de vuelta. Gracias. Muy bien. Igualmente. Gracias. Un abrazo. Chao.